la extorsión, la amenaza, el azote, la cachetada, la paliza, el cuarto oscuro, la ducha helada, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública. Son algunas de los métodos de penitencia y castigo en la vida de la familia, para escarmiento de la libertad y castigo de la libertad, perpetuando la cultura del terror, humillando a la mujer, enseñando a los hijos a mentir y contagiando la peste del miedo. Los derechos humanos deberían comenzar por casa. Muchísimas gracias, Alicia, por esta conmovedora intervención. Ahora podemos continuar entonces con esta presentación. Yo les voy a comentar de qué se trata esta iniciativa de Mumalá Departamento San Lorenzo. Somos un colectivo que nace en el Departamento San Lorenzo hace aproximadamente 3 meses por una iniciativa que parte de las compañeras de Mumalá Rosario, que deciden comenzar a expandir el movimiento que tiene alcance nacional por el resto de la provincia de Santa Fe. Mumalá significa Mujeres de la Matria Latinoamericana y su objetivo principal es el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Y decidimos comenzar con esta iniciativa en el Departamento San Lorenzo porque creemos que es muy necesario este fortalecimiento de los derechos de las mujeres en el departamento, no solamente en la localidad de San Lorenzo, sino, como el nombre lo indica, en todas las localidades de la zona. Creemos muy necesario el empoderamiento de las mujeres, el hecho de que haya información y de poder visibilizar y hacer algo para detener la violencia de género. Así que hoy nos acompaña la compañera Gabriela Sosa, que es la coordinadora honoraria de Mumalá y que nos va a hablar de este libro Tinta Libre, historias grabadas en la piel, que estamos presentando hoy. Muchísimas gracias y los dejo con Gaby. Buenas noches a todos y a todas. Disculpen estos minutitos de demora, veníamos en la ruta, pero bueno, agradecemos la invitación de las compañeras, por supuesto, y el trabajo cotidiano que hacen las compañeras de Mumalá Departamento San Lorenzo, y también a los organizadores de esta feria. Yo nunca había venido a la Feria de San Lorenzo, sí había venido a otras actividades y realmente es muy importante que las mujeres tengamos una voz para seguir trabajando el fortalecimiento de nuestros derechos también en estos espacios, ¿no? Y en esta ocasión también presentando uno de nuestros libros, y da mucho orgullo y alegría poder comentarles que no es el primer libro. El primer libro que hicimos las Mumalá tomó un tema que también es importante porque es una manifestación del género, como es la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual. Después hicimos un libro sobre historia de las mujeres, esa historia que muchas veces los libros no cuentan, ¿no? Que es que no solo existieron las santas y las reinas, sino que existimos las guerreras, las luchadoras por el voto femenino, las luchadoras históricas de Latinoamérica. Bueno, ese libro, capaz que el año que viene en esta misma feria presentamos la segunda edición. Dejo ahí a los organizadores que vayan tomando nota. Y este libro, Tinta Libre, comenzó como una continuidad del trabajo que veníamos haciendo, particularmente cuando empezamos a trabajar por los derechos de las mujeres. Decidimos comenzar por los territorios donde a nosotros nos parecían que los derechos estaban más vulnerados y las mujeres más invisibles. Y así empezamos a trabajar en los sectores populares, particularmente a esas mujeres que quizás no han accedido a la escuela
o no han podido acceder a los derechos en su salud, o no han podido acceder a su autonomía económica o a las posibilidades de trabajar, y así empezamos a trabajar en barrios muy humildes de todo el país. Y desde ahí empezamos a fortalecer también a estas mujeres en este pedido permanente de que se cumplan los derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿no? Tratando de seguir trabajando en estos lugares donde las mujeres tenemos los derechos más vulnerados y donde estamos más invisibles, uno de los espacios que nos parecía con urgencia comenzar a trabajar es en los espacios de encierro. Y así empezamos en el 2008 una experiencia en la unidad penitenciaria número 5 de la ciudad de Rosario, que hoy continúa en otra experiencia que es en la Alcaidía de Mujeres también de la ciudad de Rosario. Cuando comenzamos a trabajar en el penal, lo primero que nos llamó la atención era la juventud de las mujeres, ¿no? Mujeres muy jóvenes, mujeres que eran claramente de estos espacios donde nosotros nos encontrábamos trabajando, de barrios muy humildes, y donde muchas de las causas, si bien nosotros no nos relacionábamos con las mujeres a partir de qué delito habían cometido, pero sí en las charlas iba surgiendo el motivo por el cual estaban encerradas, tenían que ver también con una cuestión de género. Muchas habían cometido un delito acompañando a su pareja a robar, o se habían cansado de vivir una situación de violencia y en un momento de locura terminaron asesinando a su pareja. Lo digo con estas crudas palabras porque es parte de la realidad que nosotros vivimos en el penal, ¿no? Y otra cosa que nos llamaba la atención era justamente las ausencias o las presencias que quedaban retratadas en la piel. ¿De qué manera? A manera de tatuajes, a manera de marcas, de cortes. Estos tatuajes decían un montón de cosas. Decían efectivamente de una cantidad de ausencias en los derechos, ¿no? Expresaban amores, expresaban pasiones. La mayoría de los tatuajes estaban relacionados con la familia, con los hijos, con las hijas, con las parejas, con la ofrenda a algún santo o alguna virgen, también las pasiones puestas en algún club de fútbol. Esas eran las marcas en forma de tatuajes, ¿no? Y al mismo tiempo, otra cuestión que nos llamaba la atención era lo que producía la cámara de fotos en el penal, ¿no? La primera anécdota que nosotros tenemos cuando recién ingresamos a la cárcel era cómo relacionarnos con un grupo de mujeres como en cualquier lugar, que no nos conocían y que de repente interveníamos en su espacio, en un espacio que tiene rejas, que tiene horarios, que tiene una disciplina, que tiene una cantidad de cuestiones. Y lo que hicimos fue, sin meditarlo demasiado, sin reflexionarlo demasiado, fue llegar con una cámara digital, con una cámara de fotos, dejarla arriba de la mesa y tomar unos mates. Esa presencia de la cámara de fotos produjo enseguida una vinculación con las chicas. Todas querían sacarse fotos, todas buscaban el recuerdo o la presencia actual de la imagen para regalarles a sus hijos que venían los fines de semana, o para ella tener recuerdos de sus hijos en el penal. Por lo tanto, la cámara aparecía ahí como un actor importante, ¿no? Estamos hablando del año 2008. En ese camino hicimos distintas intervenciones con la cámara de fotos. Hicimos una fotonovela. No sé si se acuerdan las más jóvenes lo que era una fotonovela, pero seguro que las más grandes sí se acuerdan. Eran estas historias contadas en revistas que se vendían en los kioscos de diarios, que relataban una novela pero en fotos. Eso hicimos en el penal, donde las chicas pudieron escribir una historia y luego la fotografiamos y finalmente hicimos la publicación de esa revista. Y en cada uno de esos momentos, todo el tiempo nos preguntábamos qué estábamos haciendo nosotras para mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Si efectivamente, con una cámara de fotos, con una producción como una fotonovela, aportábamos en algo.
porque no era tan fácil como venir acá, sentarnos a contar o hablar sobre los derechos femeninos. No era lo mismo que dar un taller, eran otros códigos, otras situaciones. Y estábamos muy preocupadas por esa cuestión, ¿no? Si hacíamos lo que era más conveniente en el espacio. Pero cuando fuimos trabajando y nos dimos cuenta que ese momento, esas 2 horas semanales que pasábamos con ellas nos esperaban, terminábamos bailando, nos matábamos de risa por las anécdotas e historias que contaban, que eran historias de amor, historia con su familia y demás, nos dábamos cuenta que la creación de un espacio donde no mediara la disciplina, donde no medieran los horarios, donde nos pudiéramos disfrazar, donde nos pudiéramos pintar, donde pudiéramos hacer entre todas un vestuario, era efectivamente un momento de libertad en ese encierro. Y toda esa producción nos dio a pensar la idea de la creación de este libro, ¿no? Este libro es la consecuencia de varios años de trabajo. Ahí aparece un amigo fotógrafo que hoy trabaja en el diario La Capital, pero compañero, y que nos hemos cruzado en un montón de actividades, y le propusimos hacer este trabajo retratando esto que les contaba al principio. ¿Qué decían esas marcas en el cuerpo de estas mujeres encerradas, de estas mujeres en situación de encierro? Él, como nosotras, pensaba que no era ideal el trabajo realizarlo de manera individual, sino que también era interesante pensarlo de manera colectiva. Entonces contactó y agrupó a 9 fotógrafos y fotógrafas más para realizar esta producción. Y durante 6 meses estuvimos yendo todas las semanas este grupo de fotógrafos, que aparte había que turnarse porque en el penal no es fácil ingresar, hay que pedir autorización, toda la burocracia que implica trabajar en un espacio de encierro, y al mismo tiempo no podíamos ser un grupo enorme para una población que relativamente era pequeña, alrededor de 40 mujeres. Entonces nos turnamos con los fotógrafos de grupos de A2, de A3, y durante los primeros meses lo que hacíamos era tomar mate con las chicas hasta poder lograr que la cámara no estuviera tan presente. Y también era muy gracioso porque las primeras semanas que íbamos los chicos con las cámaras, lo primero que hacían las pibas era pintarse, ponerse la mejor ropa y prácticamente posar como si fueran modelos. Entonces nosotras, por supuesto que hacíamos esas fotografías, y luego, una vez más relajadas y ya conociendo que la cámara iba a estar presente y demás, empezamos sí a retratar las marcas en la piel. Y lo más importante de este proceso tuvo que ver con lo que nos contaban las chicas en relación a estas marcas, ¿no? Las que recién ingresaban, las que hacían poco tiempo que estaban en el penal, eran las que rápidamente se hacían un tatuaje, ¿no? Que no eran tatuajes como el que uno puede tener más artístico, ¿no? O con color. En realidad, no sé si conocen el término, pero eran tatuajes tumberos. Eran tatuajes que, si uno se las imagina, esas pibas en la calle con unas musculosas, seguramente mostraban claramente que habían estado presas. Ahora, cuando hablábamos con mujeres que estaban a punto de salir, la preocupación era ¿qué hacemos con estas marcas que tenemos? Y ahí comenzó otro proyecto que en algún momento vamos a continuar, que es transformar estos tatuajes tumberos o estos tatuajes estigmatizantes del lugar por lo que pasaron las mujeres a tatuajes más artísticos, ¿no? A poder tapar de alguna manera, o al menos atravesar esta historia que se pasó en el encierro a una historia de libertad. Este libro tiene también algunas palabras que las chicas pudieron escribir en estos relatos que fuimos encontrando semanas tras semanas, y también hay algunos artículos que cuentan la historia nuestra, la historia de las Mumalá y por qué trabajamos en el penal, y también una mirada antropológica de qué significa el cuerpo en prisión. Y nos fuimos dando cuenta, ayudadas por estas miradas más científicas, en este caso desde la antropología, de que
En lugar de esto que muchas veces se plantea, que las chicas se tatúan o se marcan para quejarse por la situación de encierro o para reclamar alguna cosa, lo que fuimos descubriendo es que esa marca, ese momento de escribirse en el cuerpo, también era un momento de libertad. Era algo y de resistencia. Era algo sobre el que nadie, ni la guardia cárcel, ni el director del penal podía arreglar. Se podía intervenir en el horario, se podía intervenir en el tipo de actividades de las chicas, en qué momento se come, en qué momento se cena, en qué momento se sale al patio. Ahora nadie podía arreglar si yo me hago una marca, en qué momento me la hago, si me hago un nombre, si me tatúo. Eso estaba fuera de reglas y representa o representaba, al decir de las chicas, en una expresión de resistencia desde el propio cuerpo, ¿no? También en este camino, otras cuestiones que fuimos descubriendo es la particularidad femenina en la prisión. Como todo, porque lamentablemente falta mucho para que las políticas públicas estén permeadas por esta mirada de género, las mujeres nos impactan de manera diferente las políticas públicas. Nos impactan de una manera si somos varones y nos impactan de otra manera si somos mujeres. En el caso de las mujeres en situación de encierro también nos impacta de manera diferente y notamos la gran dificultad que tiene el servicio penitenciario cuando se trata de personas en encierro, pero particularmente cuando se trata de mujeres en encierro. Seguramente todos saben, o al menos habrán escuchado alguna vez, o lo habrán leído, que la calidad de los espacios de encierro en nuestro país son lamentables. Habrán escuchado que la reincidencia en cometer un delito es habitual, y es habitual porque la cárcel no reinserta. En todo caso, y esto es una opinión que construimos desde esta experiencia, y es para discutir si quieren, pero la cárcel muchas veces fortalece las posibilidades de reproducción del delito. En este sentido, creemos que la particularidad femenina hay demandas puntuales o cuestiones a tener en cuenta que no pueden estar ausentes, o al menos que nosotras en este trabajo que hicimos intentamos también reflejar. Para contarles algunas cuestiones puntuales. Las mujeres en la unidad penitenciaria número 5 de Rosario no tienen un espacio donde hacer el amor. Para poder tener relaciones sexuales con su pareja tienen que pasar por un trámite administrativo importante, y si les dan y si aceptan ese pedido de las mujeres, tienen que ser trasladadas a otro lugar, llámese unidad número 3 o llámese algún otro lugar donde está su pareja. Digo, cuando pensamos en los derechos sexuales y derechos reproductivos, no solamente pensamos en los métodos anticonceptivos, también pensamos en la posibilidad del placer, en la posibilidad de disfrutar de nuestros derechos sexuales con nuestra pareja. Bueno, esa posibilidad está vedada en la unidad número 5. Entrar a una prisión, acá viene un amigo, buenas noches, entrar a una prisión, y particularmente, y cito la particularidad porque conozco algunas generalidades, pero hablo puntualmente de la unidad número 5, entramos a un lugar prácticamente a oscuras, donde los foquitos son muy débiles, donde más allá de la necesaria reja por la seguridad, y eso no está en cuestión, las paredes tampoco tienen colores, hay poco espacio para tener plantas, y en la cárcel, en la unidad número 5 también sucedía que hay un patio muy grande con pasto, pero que las chicas no pueden salir todos los días porque no hay suficiente personal para que las acompañe. Hasta resulta perverso, ¿no?, en algunas cuestiones. Esta situación se siente en el cuerpo, se marca en el cuerpo, explota en el cuerpo, y finalmente aparecen estas palabras, ¿no?, de auxilio, de ayuda, de querer aferrarse a la pasión que se tiene, ¿no? En ese sentido, nosotras nos permitimos escribir algunos elementos que nos parecían importantes a tener en cuenta,
a la hora de pensar las mujeres en situación de encierro. Porque este libro, más allá de que es un libro hermoso, porque tiene la fotografía de 10 artistas importantes y la opinión de mujeres y de varones que trabajan esta temática, no es más ni menos que un aporte crítico a pensar las políticas públicas y particularmente las políticas penitenciarias, ¿no? En ese sentido nosotros marcamos algunas cuestiones que nos interesaba plantear, que es integrar a los espacios de capacitación del personal penitenciario contenidos que garanticen la incorporación de un nuevo marco conceptual. ¿A qué nos referimos con esto? Que si las mujeres en encierro van a tener talleres de capacitación que dentro de lo posible no reproduzcan los estereotipos de género. Las mujeres no solamente podemos aprender a coser y a cocinar, podemos aprender a manejar una computadora y a navegar por internet, porque seguramente eso va a tener otras posibilidades laborales diferentes a aprender a cocinar, por ejemplo, ¿no? El sistema penitenciario, al no estar permeado por esta mirada de género, reproduce en los espacios de taller muchas veces esta cuestión que nos desiguala, ¿no? Y pensémonos afuera, ¿cuáles son las herramientas que a una mujer en el mercado económico de hoy le pueden servir determinadas herramientas? Y desde ahí es interesante también pensar en las políticas penitenciarias. Otro aporte que hacíamos es promover en la formación de las guardias y de los guardias estas temáticas de género. Las guardiacárceles también están en situación de encierro, también conviven con una realidad que las regla permanentemente. Por lo tanto, si no se puede con ellas trabajar qué significa estar en el encierro siendo mujeres, difícilmente el vínculo entre guardiacárceles e internas pueda ser más constructivo, más fluido y menos violento. Es muy importante trabajar a nivel penitenciario con quienes están todos los días conviviendo con los internos, en este caso con las internas, trabajar con las mujeres penitenciarias, ¿no? Que esta experiencia, lo pongo ahí entre paréntesis, la hicimos en el penal de Ezeiza. En el penal de Ezeiza, que también hay una cárcel para mujeres, trabajamos con las mujeres penitenciarias estas cuestiones, ¿no? de género. Otra cuestión que aportamos es la posibilidad de acondicionar los espacios carcelarios para que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la recreación, el momento de la intimidad. Pensemos que en una cárcel todo es común, todo es común. Por lo tanto, si yo quiero recibir a mi hija, a mi hijo, a mi pareja y comentar alguna situación íntima, alguna situación individual que me preocupa o que me lastima, lo tengo que hacer en convivencia con un montón de otras realidades, ¿no? También sería importante pensar en esta posibilidad de la intimidad cuando vienen las visitas o los familiares, ¿no? Después cuestiones obvias, pero son obvias pero necesarias mencionarle: mobiliario adecuado, ventanas, paredes pintadas, ¿no? Lo digo y resulta como básico, pero es interesante poder plantearlo porque todavía sigue siendo una ausencia. Y luego, por supuesto, que otra cuestión que aparece en este penal y que no creo que sea el único es el espacio para los niños y las niñas, por dos cuestiones. Por un lado, porque las mujeres en prisión tienen como derecho, si lo desean, poder quedarse con sus niños hasta que los niños tienen 4 años. Esto suele suceder cuando no hay nadie, ningún familiar que pueda hacerse cargo de la crianza de ese niño o de esa niña. Por lo tanto, es importante que el penal se pueda adecuar a la realidad de un niño o una niña viviendo en esas condiciones. Y por otro lado, porque las visitas suelen ser de niños y niñas, porque vienen los sobrinos, porque vienen los hijos, por lo tanto también son necesarios juguetes, espacios acondicionados para esa realidad. Y por último, la última demanda, que parece mucho más grande y quizás lejana, pero que es trascendente, que es el cumplimiento efectivo
de los tratados internacionales de derechos humanos y particularmente de los derechos de las personas en situación de encierro. Tenemos muchísimas legislaciones del orden local, nacional, internacional. Las internacionales tienen rango constitucional que podrían permitir el acceso a los derechos de una persona en situación de encierro, que solo tiene privada su libertad ambulatoria. Una presa, una mujer presa, solo tiene privado su libertad ambulatoria. No tendría por qué estar negado votar, por qué estar negado acceder a una relación sexual, acceder a un espacio al aire libre. Por lo tanto, es necesario seguir revisando y reivindicando los derechos femeninos. Y en esta situación puntual, porque se trata ni más ni menos que de mujeres que prácticamente están invisibles para la sociedad. Yo creo que siempre aparece, cuando se menciona la posibilidad de construir una prisión, suelen aparecer comentarios de yo no quiero la prisión cerca de mi casa, ¿no? Esto es para una reflexión que cada uno hará. Pero en el caso de la ciudad de Rosario, a 3 cuadras del penal, 2 cuadras y media, está un shopping. Hicimos la prueba de preguntar en los alrededores del shopping si sabían dónde quedaba la unidad penitenciaria número 5 y el 90% de los vecinos nos dijeron que no sabían, por ejemplo. Estas son cuestiones que a nosotros nos interesan mucho, que nos interesan seguir trabajando y que en el caso de este libro, que invitamos a que lo compren, que allá tienen las compañeras de Mumalá, hace este recorrido que intenta desde el arte, que intenta de esta herramienta importante de transformación social y política que es el arte, y particularmente el arte popular, construir una realidad más igualitaria para todas nosotras. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Gracias, Gaby, otra vez por acompañarnos siempre, por estar y por dejarnos pensando. Gracias a todas y a todos por venir, por escucharnos. Antes de comenzar con el cierre a cargo de nuestra compañera Alicia Gallo, yo quería invitarlas a nuestras reuniones semanales acá en San Lorenzo. Nos reunimos todos los viernes a las 19:30 en la Escuela 218. Es un espacio absolutamente abierto y democrático para quienes deseen participar, para que podamos sumar voluntades para continuar fortaleciendo nuestros derechos en el departamento San Lorenzo. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar. Y bueno, si alguien desea, como dijimos, comprar el libro, se puede acercar y adquirir su ejemplar. Muchísimas gracias nuevamente por estar y dejo el cierre a cargo de mi compañera Alicia. Así concluye la presentación del libro Tinta Libre por Gabriela Sosa, referente de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Y fue la última presentación de esta 6ª edición de la Feria del Libro Regional en San Lorenzo. Cobertura especial y exclusiva de nuevaregion.com.